Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y después de uno de los vídeos más exitosos del último año del canal de los R5 Turbo, he tardado un poco en hacer este segundo vídeo, pero quería que fuese a la altura del primero, que fue difícil. Bueno, pues hoy Golf 2, pero que tiene especial, muchas cosas de especial que ahora hablaremos con su dueño, una historia muy bonita, un coche al final del vídeo que lo vais a ver rustiendo al máximo nivel, como dice mi amigo Pablo, porque nos vamos a dar unas vueltas en el circuito del Jarama, acordándome de las Chatarritas Club de Martín, para que veáis cómo con un coche sin tanta potencia y sin tanto glamour y sin un montón de cosas se puede ir realmente rápido. Pero antes de hablaros de este modelo en sí, lo que voy a hacer, os voy a dar un poco de info sobre el Volkswagen Golf, que seguro que algunas cosas lo sabéis, pero os aseguro que muchos de los datos que os voy a dar lo desconocéis. Y antes de empezar a contaros la historia de este Volkswagen Golf, que os va a gustar, tiene una historia bastante interesante y bueno, a este coche se le ha hecho de todo, pero antes os voy a dar algunos datos que seguro que no conocíais sobre la historia del Volkswagen Golf. El primer Volkswagen Golf, el MK1, se lanzó al mercado en el año 1974. Este es un Volkswagen Golf MK2. Por cierto, de estos Golf se han vendido más o menos aproximadamente unos 40 millones de unidades. Y el segundo modelo más vendido del Golf, ¿sabéis cuál es? Pues el Beetle, el Bocho, el Escarabajo, pero el Golf a día de hoy ha vendido casi el doble que el Escarabajo, que por cierto, si no lo sabíais, el Escarabajo se estuvo produciendo hasta hace no mucho tiempo en México. Como os dije, el Golf MK1 se produjo entre el año 1974 y el 1983. Este MK2, 1983-1992. El primer Golf tenía el motor más básico, 50 caballos, el motor más potente, el Golf MK1 GTI, 112 caballos, pero lo interesante es que solo pesaba 840 kilos. Este Golf 2 tenía bastantes novedades que sacó la marca al mercado, como por ejemplo, en 1984 el primer Volkswagen Golf con catalizador, en 1986 el primer Volkswagen Golf con ABS y fue el primer coche de su segmento que tenía como opción la dirección asistida. Este caja 2 de Volkswagen también tuvo muchísimas novedades, como por ejemplo el primer Golf 4x4 con la tracción Syncro. Muchos pensaréis en el G60 Rally. Bueno, además de eso también había coches con otras motorizaciones para uso en campo y demás con tracción 4x4. Este, por ejemplo, este GTI 1.8, 139 caballos. El peso ya un poquito más que el MK1. Aquí nos estamos poniendo un poquito por encima de los 900 kilos, aproximadamente unos 70 kilos más que el Golf GTI MK1. Y como no nos podemos olvidar de el rey de estos MK2, que fue el G60, 1008 compresor, primera vez que Volkswagen utilizaba sobrealimentación en un coche de gasolina. Y ese coche tenía 160 caballos, 225 Nm, velocidad punta 216 km por hora contra 210 que tenía este 16 válvulas, aceleraba de 0 a 100 en 8,3 segundos, pero también el G60 pesaba un poquito más, cerca de los 1000 kilos. ¿Y por qué Volkswagen cambió la idea de tener su GTI? Pues ya tenían un GTI 8 válvulas de 112 caballos para meter este motor 1816 válvulas de 139. Pues recordar, en esa época teníamos ya, estaba el Fiat Uno Turbo, el Renault 5 Turbo, el 205 GTI, estaba también los GSI de Opel, y Volkswagen no se quería quedar atrás, entonces decidió hacer un modelo un poquito más deportivo, más potente, con más prestaciones y también con un tarado de chasis un poquito más deportivo para estar en esa, digamos, pomada de coches deportivos de los años 80. También os digo, el Golf era un poquito más caro que los demás y en su época tener un Golf 2 o tener un Golf 3 era algo pijo. Y me diréis algunos, bueno, sí, si algunos sois de ya tenéis 40 y pico años, tener un Golf 2, tener un Golf 3 será ya como un poquito más de estatus. Pero bueno, lo que vamos a ver en el vídeo de hoy es cómo con un coche así te puedes divertir muchísimo. Me estoy acordando ahora mismo
del Chatarritas Club de nuestro amigo Martín Balleros, que exactamente es eso, como coches con menos de 200 caballos pueden sacarte no una, sino muchísimas sonrisas. Y ahora mismo en el mercado actual veis que cada 2-3 años se cambian los modelos. Bueno, antes no pasaba eso. Por ejemplo, como os he dicho, el Golf 1 estuvo en el mercado desde el año 74 al 83. El Golf 2 del 83 al 92. El Golf 3 a partir del año 1991 hasta el año 1997, que salió el Golf 4. Después el Golf 5, el Golf 6 y demás, pero cada vez duran menos, aunque estos primeros Golf era fácil que tuviese la marca más de 10 años el modelo en producción. Y el vídeo de hoy está patrocinado por Car Vertical. Seguramente te quieras comprar un coche o estás mirando algún coche en las páginas de segunda mano y lo que no quieres es que te timen o que te estafen o que te den gato por liebre. ¿Cuántas veces estás viendo últimamente por las redes sociales gente que compra coches y que al final lo que parecía maravilloso resulta ser un dolor de cabeza? Pues para que no te pase eso, tienes una herramienta muy útil como Car Vertical. Car Vertical es una web donde poniendo el número de chasis del coche que quieres comprar tienes acceso a millones de bases de datos, donde vas a tener un montón de información de la vida de ese coche, si ha tenido golpes, si ha sido robado, si los kilómetros son reales y muchas cosas más. ¿Qué quieres saber cómo funciona? Pues ahora mismo te enseño cómo funciona Car Vertical. ¿Que cómo funciona Car Vertical? Pues muy fácil, simplemente con el número de chasis del coche que quieras tener toda la información, lo metes en la web y te sale un montón de cosas. ¿Cómo? Pues mira, muy fácil, te voy a hacer una demostración. Aquí lo vemos. Metemos número de chasis, en este caso un Renault Megane Trophy, precioso, año 2019, así que prácticamente tiene muy poquito uso. Nos dice que el coche nunca ha tenido una denuncia de robo, que los kilómetros parecen ser reales, situación legal que no tiene embargos ni nada, pero aquí ya nos aparece que tiene daños. Vamos a ver, y tenemos del 2002, de abril, 10 fotos del accidente. Movemos aquí, pinchamos y podemos ver las fotos del accidente. Golpe frontal, golpe lateral. Podemos ver los daños. Aquí vemos que tiene los buckets opcionales y podemos mirar un poco todo lo que es el coche y los daños que ha tenido. Para que así, si alguien te lo quiere vender y no te dice que ha tenido golpe, tú ya sabes que este coche ha tenido un golpe y cómo ha sido. Seguimos bajando, lo que he dicho, que no ha sido robado. Los kilómetros. Vemos aquí, año 2019, en noviembre, 11 kilómetros, después se hizo en algún momento una inspección y nos marcan los kilómetros y tiene 4 hasta el 4 del 22, 6.400 kilómetros. Seguimos viendo porque hay mucha más información, como os he dicho, base de datos de más de 31 países, nos vuelve a decir que ha tenido accidente. Seguimos bajando y aquí tenemos toda la info del coche, Renault Megane, compacto, el año, el motor, los caballos, el lado del volante, por ejemplo, tenía todos los extras, el equipamiento del coche. Seguimos bajando y tenemos 6 registros. ¿Cuándo fue fabricado? ¿Cuándo se matriculó? Nos dice cuándo pasó mantenimiento, cuándo pasó otro mantenimiento y cuándo tuvo el accidente y cuándo se puso en venta. Así que, si vas a comprar un coche, Car Vertical es mucho más barato de lo que crees y además te voy a dejar en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo un link con un descuento para que te sea más barato aún. No vas a creer porque es muy poco dinero. Échale un vistazo y cuando vayas a comprar un coche, estate seguro que no te den gato por liebre con Car Vertical. Y ahora, prepararos porque viene lo bueno con este Golf MK2 16 válvulas. Javi, buenos días, Axel. Bueno, muchos ya conoceréis a Javi, que es la voz detrás del teléfono de tandas privadas. Correcto. También instructor de tandas privadas. Eso es. Y queríamos grabar este coche porque no es, oye, tengo un Golf 2, vamos a grabarlo, sino que tiene una historia romántica, Sí. de esto de Petrolhead. Pero cuéntanos, ¿hace cuánto lo tienes? ¿Cómo llegó a ti? Pues mira, este coche llegó a mí en el año 2006, unos meses antes de que yo cumpliera 18 años, y todo llega al final por una obsesión. Unos años antes yo me había montado ya en un coche parecido a este, de un amigo de mi padre, y yo ya quedé obsesionado por los Golf 2. Entonces yo ya quería un Golf 2 sí o sí, como primer coche. Se acerca cada vez más la fecha de que yo voy a cumplir 18 años, empezamos a buscar coche, y un día mi padre se encuentra con un compañero de trabajo y le pregunta por la familia, le dice pues que yo ya voy a cumplir 18 años, que estoy buscando un coche y que estoy buscando un coche como el que él se compró en el año 88, nuevo.
Y le dice este compañero de mi padre, pues yo lo tengo todavía en el pueblo guardado, no me digas, te lo compro. Y así llega este coche a mí, por lo tanto yo soy segundo propietario y conozco al primer propietario desde el primer momento que el coche salió del concesionario. El coche llega a mí, saco el carnet, empiezo a usarle, empiezo a ponerle un poquito a mi gusto y empiezo a correr con él. Entonces llega un momento en que, pues esto al final es una pelota que se va haciendo cada vez más grande, decidimos prepararlo y empezar a hacer todo. Lo más bonito quizás, y por eso le tengo tanto cariño al coche, es porque todo lo he hecho yo con mi padre o amigos que nos han ayudado, pero todo lo hemos hecho mi padre y yo. Que eso le da un valor, Valor sentimental muy grande. sí, que es un coche que ya no vas a vender. No, no. Entonces, este coche se quedará contigo y el día que no nos dejen usar porque haya eléctricos, lo seguirás teniendo guardado. Lo guardaré en un garaje y lo tendré como un coche de maqueta grande, ya está. Bueno, pues lo que vamos a cambiar la cámara y lo que sí, enséñanos el coche. Y nos vas contando un poquito todo lo que le has lleva. hecho y ya os digo, os va a sorprender lo que corre el coche en el circuito. Bueno, Javi, aunque ya lo hemos dicho antes, cuéntanos, exactamente, ¿qué coche es este? Esto es un Gol 2 1800, 16 válvulas, un GTI 16 válvulas del año 88. Originalmente eran 139 caballos, aunque dicen que no llegaban a dar los 139 caballos. Ahora mismo el coche, tras todas las modificaciones que se ha hecho, el coche dio un banco 151 caballos. Pesa, como este llevaba todos los extras que podían llevar, está en torno a 1025 kilos aproximadamente, porque también con las modificaciones que lleva, los asientos, etcétera, todo le hace que suba el peso igual que el techo. Tiene dirección asistida, Dirección asistida, aire acondicionado, techo, original de fábrica, asientos Recaro originales de fábrica, el aire y la dirección asistida también es de Volkswagen, es original Volkswagen, no es algo que se reequipaba, que en aquella época se montaban muchas reequipaciones de aires acondicionados, igual que la asistida también es original de un Gol 2 16 válvulas. Bueno, y para empezar, estos paragolpes, buscadísimos. Estética. La estética en estos coches es algo muy personal, se ha hecho de todo a lo largo de tantos años, para golpes anchos, para golpes estrechos, con aletines, sin aletines, aletines anchos, aletines estrechos, con moldura, sin moldura, llantas, se ha hecho de todo. A mí, pues habrá quien le guste y a quien no le guste, al final este es mi Gol 2 y yo lo he hecho como a mí me gusta. Para golpes anchos, aletines de G60, los más anchos que había, con BBS originales del año 90, desmontables. La moldura, en un momento de mi vida, como me ha acompañado tantos años, decidí quitarla. ¿Me gusta o no me gusta? A mí sí me gusta. Es algo que hice en su momento, de lo que no me arrepiento, quizás si volviera a hacerlo lo haría, no lo sé. Pero esto, mi coche es así, por eso es, no sé, cuando alguien le ve sabe que es el mío. Oye, pregunta, vamos a empezar con las cosas técnicas. Primero, bueno, veo que llevas montado cestino, semi-slick. ¿Sí? ¿Qué llevas de frenos? Frenos, se montaron los frenos de un G60, que comparten pinza también con los TDI de la época, los Ibiza Cupra primeros, son disco de 280 milímetros, pastillas llevo Ferodo DS3000, latiguillos metálicos, atrás llevo DS 2500, con pinza de Golf 4 GTI adaptada, con latiguillo especial metálico para poder montar la pinza de Golf 4, bomba de freno de SEAT Toledo ABF 2 litros 16 válvulas de aluminio, con líquido de frenos bueno. Oye, ¿cómo llegas a saber que se le puede montar todos esos frenos de Golf 4, bomba de Toledo? Al final estos coches, como se ha hecho tanto, tienen tantos años, en Alemania se ha hecho mucho, hay mucha afición en Alemania, en Inglaterra, foros ingleses, foros alemanes, tirando de información, hay libros de preparaciones de los 90 de estos coches, entonces, y además lo bueno es que el grupo Volkswagen la mayoría de las cosas son intercambiables. Bueno, pregunta, suspensión, porque lo veo bajito. Lleva Bilstein B12, todo lo que son los Silent Block, todo Powerflex Black Series, copelas también, copelas Super Sport para bajar un poco más. Luego refuerzos de chasis llevo superior de torretas, inferior de trapecios, trasera de torretas, galgas atrás para poder dar caída y jugar con la convergencia, y excéntricos delante para poder dar caída y también jugar con todos los reglajes del setup. Bueno, pregunta, dos preguntas. ¿Escape? Escape, lleva colector de escape Iresa, grupo A, con línea entera bimesa. Bueno, porque este coche, antes estábamos hablando, cuéntanos, este coche en la competición ha tenido sus pinitos muy importantes. En el año 86, en la época de los Grupo B, este coche participó en la categoría Grupo A y fue campeón del mundo de Grupo A, el GTI 16 válvulas. Bueno, y una cosa que no nos has contado, lleva autoblocante. Lleva autoblocante, correcto. Lleva un kit americano, de una empresa que se llama Peloquín, y lo que hace es, este coche lleva un sistema de origen que ya hace un poco el efecto autoblocante, lo que hace es modificar ese sistema y tararlo al 80%. ¿Tan importante es el autoblocante? Sí.
Hay gente que piensa, dice, bueno, con 150 caballos no merece la pena. Es de las mejores cosas que tiene el coche, porque a la salida de una curva, tú cuando aceleras, el coche directamente te mete en la curva. Entonces no hace falta decir, no, es que si no tienes 300 caballos no necesitas autoblocante. Yo lo puse en este coche y es que no concibo ya este coche sin el autoblocante, es lo mejor que tiene. Bueno, pues ahora ábrenos el capó y vamos a ver un poquito el motor de la bestia. De estos había, si no me equivoco, el motor más famoso es el ABF. El ABF del Gol 3. Del Gol 3 150, 150 que ya es caballos. 2 litros. Sí, 2 litros, 16 válvulas. Bueno, que solo tuvo, si no me equivoco, el Ibiza Cupra. Sí. Bueno, había muchos. Era lo bueno de antes, que el mismo motor lo utilizaban muchos coches. Pero exactamente, ¿esto qué es? Esto es un 1800, 16 válvulas, código de motor KR, con inyección mecánica, Galletronic. Es un motor que a mucha gente en la época no le gustaba, porque era un 16 válvulas, muy 16 válvulas de los de antiguamente, y es un coche que empieza a vivir a partir de 3500. Entonces el 8 válvulas está más lleno en todo su rango de vueltas y es más agradable de conducir. Este coche tienes que jugar más con las marchas y llevarle siempre muy arriba. Por eso en la época se decía que iba mejor un Gol 2 GTI 8 válvulas, incluso había gente que decía que corría más, porque realmente este coche por debajo de 3500 vueltas no corre. Y cuéntanos, esto lo has hecho entero. O sea, Entero. Este coche la gente lo ve así, has restaurado el coche entero, compraste otro. Compré otro, yo, casualidades, al final la vida está llena de casualidades, yo compro el coche con 18 años, a los pocos meses me entero de otro Gol, 16 válvulas, pero del año 90, que estaba volcado, con poquitos kilómetros. ¿Este de qué año es? Este es del 88. Perfecto. Yo compro ese Gol del año 90, estaba volcado y me quedo con todo. Mecánica, interiores, todo, con todo. Lo bueno que ese coche tenía era, había salido de fábrica con el aire acondicionado y con la dirección asistida. No se había reequipado después, había salido directamente de Alemania de la fábrica ya con ello montado. Entonces yo como me quedo con todo, yo cojo mi Gol 2 del año 88, le monto todo el aire acondicionado original Volkswagen, la dirección asistida original Volkswagen y el motor del otro coche, con mi padre, lo desmontamos entero, se mide entero, se cambia todo lo que había que cambiar, se rectifica, se planifica, se trabaja culata, trabajamos todo lo que son los conductos de culata y demás, trabajamos todo el tema de conductos de admisión y mi padre, que pues él trabajó en la época con este tipo de inyección, modificamos la inyección y la ajustamos para llegar a dar lo que dio en banco, que son los 151 caballos. ¿Árboles? Árboles no. Tuve unos árboles para montarle, pero al final he decidido que no lo voy a montar porque el coche va bien así y tenía inyectores más grandes para montar, árboles también para montar. He decidido que no lo voy a montar, le voy a dejar así, que el coche va bien y es, al final, pues no necesito más para este coche. Bueno, podemos ver aquí. Este coche, como se suele decir, lleva pista 2014, 2013, las primeras pegatinas de tandas 2011. 2011, o sea, y todo esto, y es un coche que utilizas más que nada, pues eso, para divertirte. Sí, es un coche, yo la primera vez que entré en circuito con él tenía la L todavía, tenía el carnet recién sacado, entré con él a correr en el Jarama, y a partir de ese momento me di cuenta que era lo que me gustaba y empecé a enfocar el coche en la preparación para empezar a correr en circuito, y ha sido mi coche con el que he corrido muchísimos años. Las pegatinas están casi todas las que he corrido, porque solamente guardo la de cuando algo ha ido bien. Cuando algo ha ido mal, me he salido, el coche ha fallado por lo que sea, como consideraba que no era un buen día, las tiraba. Y el resto me las guardaba. Hoy me arrepiento porque tendría todas las que he corrido, entonces ahora mismo lo que hago ya es que las guardo o las doy la vuelta, las pego a dar la vuelta, si algo ha ido mal. Nos has dicho que todo lo habéis hecho tu padre y tú. Sí. ¿Tu padre a qué se dedica? Mi padre fue mecánico, ya no ejerce como mecánico, pero sigue trabajando en el sector del automóvil. ¿Y tú eres mecánico? Yo he sido mecánico, también he trabajado en taller, pero ya no me dedico tampoco a ello. ¿Y dónde habéis hecho todo esto? Todo lo hemos hecho en el garaje de mi padre. Mi padre tiene un garaje grande y todo, absolutamente todo lo hemos hecho allí, en el garaje de su casa. Sí, porque habéis desmontado prácticamente el coche. El coche entero. Lo único que no se ha hecho allí es que el coche se pintó, lo pinté yo igualmente con un amigo y lo pintamos en una cabina que nos dejaron. Así que lo bueno es que sabes todo de Todo, este coche, dónde todo. está todo. ¿Embrague de serie? Embrague no, lleva un Sachs Performance reforzado. La caja de cambios sí es la original, porque era la caja de cambios el grupo más corto que había de origen de estos coches, el 16 válvulas era el grupo más corto. No necesita para el uso normal, no necesitas meter un grupo más corto, y aparte lleva la modificación del autoblocante. Pues, ¿qué os parece, chicos? Yo creo que es hora de... ¿Qué os ha parecido? Subirnos y darnos una vuelta, una pequeña vuelta, porque yo lo que quiero que veáis es lo que viene después, que es
la vuelta que nos hemos dado en el Jarama. Vamos a hablar un poquito del interior, pero primero, ¿de dónde sacaste estas llantas? Porque son buscadas, ¿no? Las llantas las compré a un chico del País Vasco, me las mandó, no estaban mal, pero había que restaurarlas, y pues igual que el resto del coche, las decapé, las pinté con un amigo, compré aros nuevos más anchos, le puse aros nuevos, tornillería nueva, válvulas nuevas, todo, al final lo hicimos también allí en el garaje, y pues las montamos, unas BBS RM de 2 piezas, desmontables, ahora creo que están en 15×8, al haber aumentado el aro, y es una llanta que me di cuenta con el tiempo, yo cuando empecé a hacer tandas usaba otras llantas por no estropear estas llantas, pero me di cuenta que el coche me gustaba más como iba mejor con estas llantas que con las otras, porque estas son más ligeras y al ser más anchas gano ancho de vías. Bueno, y cuéntanos, por ejemplo, esto sí que... Antes sí que Volkswagen lo hacía mucho, utilizar asiento recaro de serie, Sí. detalles de Golf, pero el interior está, menos la radio, que igual es una radio de los 2000, Sí. pero el resto está impoluto, como... Original, todo, un volante también, no me voy a decir que sea del año 88, pero sí es un volante noventero, un Momo que ya tiene bastantes años. El cuadro es el cuadro bueno que había en estos coches, había 2 cuadros, el de la marca Motometer y el VDO, este es el VDO que marcaba hasta 260, con el ordenador de a bordo que ya llevaban estos coches. Los asientos recaro, que además tienen la regulación de la inclinación de banqueta eléctrica, y el techo que era original que salió original de fábrica, este coche con el techo. ¿Alguna vez te han intentado comprar el coche? Sí, hace poco, un día en el Jarama, no sé si fue el último día o el anterior, como ya le saco muy poco, le saco un par de veces al año, estaba ya aparcado en el Jarama y se acercó un hombre, me dijo que él tuvo uno a primeros de los 90, que si estaba interesado en venderle, y le dije que no, me dijo que me daba 10.000 euros, le dije que no, y me dijo, bueno, pues haces bien, guárdalo porque yo me arrepiento de haberle vendido. Son, ahora que veo, eléctricos los asientos. Son eléctricos. Ojo, eso no lo había visto. Son eléctricos, y son originales, de este coche. Bueno, pues yo creo que es hora de irnos a dar una vuelta, ¿no? Vamos a dar una vueltecita. Venga, vámonos. Nada más sentarte, como molan los asientos, estos de los de antes. Los asientos agarran mucho y no están ni restaurados ni nada, es decir, tienen 34 años estos asientos y siguen agarrando bien. Sí, Agarran, sí, son sí. buenos, son asientos buenos. Estas son las cosas que antes se hacían, que ahora ya y eran de serie. O sea, esto, Sí. si querías, claro, antes era un GTI, Bueno, esto era extra, era un extra lo recaro, pero bueno, que salía así de fábrica, no te tenías que comprar un asiento bueno, ya lo podías pedir así a fábrica. Sí, pero que antes el que compraba un GTI no es como ahora, que el que compra un GTI normal lo compra cualquiera Sí. para uso diario. Esto la gente había mucho, en los 80 y los 90 había mucho quemadillo. Sí. Y que sabía lo que compraba y por qué lo compraba. Y no miraban los consumos tantos No. como ahora, ¿eh? ¿Cuánto gasta esto? A ver, como está modificado y demás, consume bastante. Pero bueno, yo siempre digo que mientras corra, que consuma, me da igual. Sí, pero más o menos ¿qué puedo gastar esto? ¿10 litros? ¿12? En uso normal, sí, 10 litros. Ah, bueno, En uso tampoco. normal, por carretera y demás, 10 litros. 10, 12, si haces un poco más de urbano, pero al final no lo hago. Pues sí, 10 litros. Si te vas de viaje con él, por ejemplo, cuando he ido a Albacete a correr, etcétera, a ritmo de carretera, le haces con el depósito, que son unos, creo que recordar que son 45 litros, haces unos 450 kilómetros, una cosa así. ¿Y lo que dices? Abajo de 3.000 Nada. no hay vida. No hay vida. No hay nadie. Está... Es a partir, en este además, como cuando trabajamos la culata y demás, es a partir de 4.000. A partir de 4.000 es cuando se enfada y ya empieza a chillar, como yo digo. Sí, se nota mucho. Sí. O sea, se nota mucho. Bueno, Sí. ahora lo veréis en las tomas del Jarama. Y hay gente que decía que este chasis no era muy bueno. ¿Tú qué les tienes que decir? Que decían, bueno, el chasis del Golf 2 no... A mí sí me gusta, también me influye que es el coche con el que yo aprendí a conducir. Pero a mí sí me gusta, lo que pasa pues que a lo mejor el coche de origen es un coche que es más para todos los públicos, pero al final en una revista lo leí de la época,
que era un buen lienzo en blanco, ¿no? Tú lo pones a tu gusto, lo puedes modificar, jugando pues caídas, convergencia, suspensión, silent block, y el coche se vuelve muy noble y muy ágil. La verdad que La dirección asistida, aunque es asistida, es bastante dura, tiene un tacto muy bueno. y corre. Corre. O sea, no Sí. es que digas... Sí, corre. También os tenéis que acostumbrar, por ejemplo, yo con el Mini de mi mujer, ahora que ya le hicimos la repro, gracias a los chicos de TLR, 120 caballos se mueve, porque un coche con 90 caballos sí que yo lo veo incluso en ciertos momentos poco peligroso para algún adelantamiento, pero el coche corre bien. El coche corre. El coche corre. Y lo que más me gusta es el cuadro. El cuadro. El cuadro es una pasada. Entonces, Ahora no se ve porque es de día, pero con su iluminación verde de la época, que marca hasta 260 el cuadro, a mí me gusta muchísimo. Esto era caja de quinta, ¿verdad? Sí. ¿Y ahora has probado alguna vez punta? Más Sí. o menos, en el Jarama, ¿cuánto...? En el Jarama, creo que antes de frenar, hago de marcador unos 180 de marcador. ¿Y esto en punta ha subido algo con respecto a lo de serie? Porque se decía que esto eran 210, ¿no? Punta yo a este coche con velocidad, con un aparatito de estos que te marca Sí. la velocidad GPS, a mí me ha marcado 217 el aparatito. Es lo máximo que yo le he visto hacer a este coche de punta. Y esto es un coche que hoy en día, por ejemplo, mucha gente, nadie compraría un Golf 2. Tienes que haber vivido esa época. Yo lo recuerdo de pequeño, de verlos por la calle, recuerdo, y por eso me gustan. Y son coches que siguen estando buscados, lo que pasa que para un público ya muy determinado porque están caros y Pero que cada no está vez hay caro menos. Hoy está muy caro todo, hoy en día está muy caro todo, es verdad. Pero este, por ejemplo, no creo que haya muchos en este estado. No, yo 16 válvulas conozco muy pocos, muy pocos. Y que esté con aire, con dirección, con techo original, con los recaro, con todo, muy pocos, muy pocos, muy pocos. Sí, que no tenga golpes. Que no tengan golpes. Vamos, que sea... A ver, yo siempre le digo a la gente, si tienes que pagar 2 o 3 mil euros más, aunque te parezca carísimo, te sale barato. Porque Al si final, no- al final ahorras. Sí, Al final porque ahorras. dices, oye, ¿cuánto cuesta un Golf? Pues mira, he encontrado por 8, 9. Oye, tengo este en 12. Compra el de 12, realmente... Yo quiero- Siempre que sepas también, muy importante saber de dónde viene el coche. De dónde viene el coche, claro. Al final, yo os lo digo, muchas veces le compro coches a amigos, porque más vale, como dicen, malo conocido Sí. que bueno por conocer. Y si es un amigo, te dice, oye, mira, está perfecto, pero como has dicho, no funciona el aire. ¿Pero por qué no funciona el aire? Pues hay que cargarlo, pues ya lo sabes. Pero con no que te diga que está perfecto y Claro. después resulta que taco de motor mal, hace ruido, el Efectivamente. motor gasta aceite, y por esos 3.000 que te has querido ahorrar, Te los acabas gastando. y el cabreo y el tiempo y... Efectivamente. Bueno, pues yo os digo, este coche, oye, pues la suspen es cómoda para uso diario, no Sí. va... Sí, Bilstein, la verdad que los B12 siempre recomiendo, que para los que no sepáis, B12 son unos V8 con unos muelles que venían en un kit, que puedes comprar los V8 con otros muelles, pero el amortiguador es el mismo. Y ya digo, para mí es una suspensión ideal, porque tiene un punto de comodidad, pero también tiene un punto de deportividad. Y hablando de deportividad, pues yo creo que lo que vamos a hacer, vamos a ver realmente, no aquí muñeando, cuánto corre esto. Vámonos al Jarama. Y como os había dicho durante el vídeo, qué mejor sitio que últimamente, como está la cosa, qué mejor sitio para probar el coche y divertirse que en el circuito. Encima, como este señor casi no se sabe el circuito, Nada, la primera vez. vamos a ver todas esas mejoras que cuando uno ve el coche y te dicen todo lo que tiene, dice, cuánta gente, tú y tu padre, que le echan amor, horas y pasta a esto, ¿eh? Sí. Muchas horas, sobre todo horas. Bueno, y por si no lo sabéis, este señor es también instructor de tandas privadas. Así que siempre os digo, instructor, pues oye, algún amigo, alguien que conozcáis, a Leo, hay 1000, buscaros un instructor.
que no te hace falta miles de caballos tampoco para divertirte, ¿eh? Llevamos media vuelta y cómo se nota, que se conoce el circuito, que se conoce el coche. Y bueno, vamos a ver si con 1000 kilos y 150 caballos, a ver cuántos coches nos pasan. Que la gente, ¡oh! A ver cuántos coches nos pasan. Ahí veis cómo aprovecha toda la pista, ¿eh? ¿Cómo corre esto, eh? Sí, corre, parece que Corre, coño, claro que corre. ¿Cuánto haces más o menos el Jarama con este coche? mi mejor tiempo son 2:04. 2:04. 2:04. Y la gente dirá, oh, o sea, que no es nada fácil aquí bajar de 2 minutos, ¿eh? Ahí aprovechando hasta la última. Hay que aprovechar el milímetro. Sí, sí. Lo hemos pagado. Por cierto, si habéis escuchado eso, sabéis qué es, ¿no? Aquí no hay ABS, Aquí no hay... no hay SP, no hay nada. Aquí hay 2 pies, 2 manos y a darle. Y ya está. Por cierto, para la gente que no sepa, estamos en tandas privadas, Superplaza. Escucha, que muchas veces dice la gente, no, que está lleno de gente. Se está viendo. Le está costando, ¿eh? Tenemos un Evo, me parece, es un Evo 5. Yo creo que sí, creo que son 5. Déjale pasar. Ah, pues tírate detrás. Yo creo que... Obviamente las rectas se nos van, pero... Siempre os digo, cuando entréis en el Jarama, desde boxes, dejar de tiraros a la izquierda, que es la primera vuelta. No sé si veis los Evos, pero no están lejos, ¿eh? ¿Qué neumático llevas? Destino, pues RS.
Bueno, bonito, barato. Recomendación del Barbas. Sí. Recomendación de Martín. Después había gente que decía que el chasis del Golf 2 no iba bien, que claro, que otros coches iban mejor. Que es morrón. Sí. Estamos bajando tabla Bugatti, ¿eh? A ver, ¿cuántos que estáis viendo el vídeo podéis decir que bajáis Bugatti chapa? Y nos ha pasado el M4 no está, y los dos Evos y ya está, dos Evos. Que deben tener, pues, más del doble de potencia. Qué bueno es tener un hierro de estos, porque él tiene un Cupra también, familiar. Después te subes al Cupra y es todo súper fácil. Esto es súper fácil, lo haces solo. Sí. Lo haces solo, eso está aburrido. Claro, porque con esto lo tienes que hacer tú todo. Con este te tienes que pegar con él. Y redondea de atrás, ¿eh? Me gustaría ver a mí mucha gente con este coche, que la primera espantada que le den, bueno, nos han pasado 3, venga, vale, 2 Evos y un M4 con un coche que tiene 30 años. Bueno, ahora les hemos pasado nosotros. Sí. Pero es un coche de otra época, hay que llevarlo de otra manera. Pero te enseña muchísimo. Sí, 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 sí. Porque estos coches, realmente que sí, que de chasis son muchísimo peor que los coches modernos, pero si tú sabes llevar un coche de estos, un hierro rápido, cualquier coche moderno te parece súper fácil. Me parece fácil. Y después también ver cómo el Jarama, dependiendo mucho del coche que lleves, hay muchas trazadas diferentes en la misma curva. Sí. Y todas buenas, ¿eh? Y cero problemas de temperatura, cero problemas Todo de bien. Todo perfecto. ¿Qué os está pareciendo? ¿Eh? ¿Os esperabais eso del hierro? Por algo se hizo tan conocido el Golf. Y de estos además, como habíamos hablado, muy poquitos, porque estos eran todos Golf 2 GTI, Eran todos 8 válvulas la 8 mayoría. válvulas, no 16. Este motor después lo tuvo un montón de coches, lo pusieron en el Ibiza también. Sí, el Córdoba, el Corrado, el Toledo. O sea, todo el grupo BAG usó este motor, que en esa época era como antes de que saliese los VR6, que ya salió en el Golf 3, este era el motor top. Ah, ya nos ha pasado el M4 y el Evo Y el Evo otra vez. Han dejado un trozo, ¿eh? Ya que sabéis, dejado un trozo de pista. Bueno, pues por mí, Javi, cuando quieras. Yo creo que ya Vale. tenemos... Menos mal que yo no me mareo. ¿Sí? No me mareo Ah. y no me asusto. Que os quiero ver aquí sentados en el coche sin ABS y está entrando y de bueno, entrar, bajar Bugatti a fondo
con un coche que tiene 30 años. 30 años, Bueno, no, 34. 34 años. Y ningún problema, ¿eh? O sea, todo lo que es... Pero eso es cariño tuyo, de tu padre, de echar horas, de investigar, porque la gente dice, no, esto no es cuestión de echar pasta. Saber, leer ¿Qué en hacer y cómo foros, hacerlo? preguntar quién ha probado, qué autoblocante va bien, qué frenos van bien, qué pastillas van bien. Bueno, Javi, Un placer. muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Qué os ha parecido el coche? Una pasada, ¿verdad? A que no esperabais que el coche fuese así en el Jarama. Bueno, qué importante es tener instructor, ¿eh? Sí, Cómo ayuda. sí. Te ahorras días de hacerlo mal, te ahorras mucho tiempo y frustración propia de decir, ¿por qué la gente va más rápido que yo? Si yo apuro más, es que a lo mejor no hace falta apurar más, hace falta trazar bien, pasar por donde hay que pasar y frenar donde hay que frenar. Pues ya sabéis, siempre os digo, buscar un instructor, pues aquí tenéis, el de tandas privadas es él. Si os ha gustado el vídeo, pues os pido lo de siempre, suscribiros al canal, darle a la campanita y por cierto, si os ha gustado el vídeo y habéis llegado hasta aquí y no habéis visto el vídeo del R5 Turbo, ¿vale? Os lo dejo por aquí, por el lateral y abajo en los comentarios, la lista donde están los dos vídeos, este y el del Renault 5 Turbo. Muchas gracias chicos, mucho gas, hasta luego.